Hoy vamos a comenzar a estudiar expositivamente la epístola a los Gálatas. Y dice Pablo en esta epístola: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, asístenos. No hay quien entienda, dice tu palabra. Por medio de tu Espíritu, danos claridad y lucidez, danos entendimiento y danos el poder, Señor, de acatar también tu palabra, aceptarla y obedecerla. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Déjenme darles un poco de contexto histórico de la carta para que usted logre entender qué estaba pasando aquí. Estas iglesias recibieron a Pablo al principio con todo gozo y con toda amabilidad. Pero pronto vacilaron de su lealtad al Evangelio y a él, y atendían tan ávidamente ahora a unos maestros judaizantes como antes atendían a Pablo. O sea, está diciendo esta introducción que cuando Pablo llega, ellos lo recibieron con mucho gozo, pero después vinieron unos falsos maestros judaizantes y también recibieron con gozo y le prestaron la misma atención que le prestaron a Pablo, se la empezaron a prestar ahora a estos maestros judaizantes. El apóstol Pablo mismo había sido el primer predicador del evangelio entre ellos, y eso lo dice en el libro de los Hechos. Gálatas también lo dice. Dice que por una enfermedad de la carne yo os prediqué al principio, dice Pablo. O sea, dando a entender que Pablo tuvo una enfermedad que lo obligó a quedarse en esa zona, y como él se tuvo que quedar ahí providencialmente por una enfermedad, pues aprovechó que estaba ahí enfermo y comenzó a predicar y funda iglesias en esta zona de Galacia. Y probablemente entonces, dice aquí, había fundado iglesias las cuales en su visita subsecuente él fortaleció. Dice Hechos 18 que él después fue por esa zona y las fortaleció. Todo eso había pasado, la funda porque estaba enfermo, después va y la fortalece y las iglesias están caminando bien. Sin embargo, después empiezan a pasar algunos problemas. Pero mira, su primera visita fue alrededor del año 51 después de Cristo y durante su segundo viaje misionero. Josefo testifica que muchos judíos residían en Ancira de Galacia. Entre estos, los hermanos de ellos. Sin dudas, como en cualquier otra parte, él comenzó su predicación. Y aunque subsiguientemente la mayoría de las iglesias eran gentiles, sin embargo, estos gentiles pronto se empezaron a dejar influenciar por maestros judaizantes y casi que fueron persuadidos a someterse a la circuncisión. Persuadir significa convencer. Pronto fueron llevados a creer que los plenos privilegios del cristianismo solo podían ser alcanzados por medio de un detallado sistema de simbolismo ceremonial. Y aquí es donde está el problema del evangelio. Fíjense lo que estaban enseñando estos maestros. Tú quieres alcanzar los plenos privilegios del evangelio, hay un sistema ceremonial, hay que circuncidarse, hay que hacer esto es lo que tienes que hacer. O sea, ya no es por Cristo, por gracia, por medio de la fe. Ahora hay un sistema de ceremonias que hay que hacer. Ahí, por ejemplo, están los adventistas del séptimo día. A mí personalmente me dijo un adventista del séptimo día que si yo no guardaba el sábado, yo me perdía. Si yo tengo que guardar el sábado para salvarme, entonces la salvación es por obras. Lo que Cristo hizo más mi guardar del sábado. Y no, porque el ladrón de la cruz no tuvo tiempo de ser bautizado. Dudo mucho que siendo un ladrón él estuviera observando la ley y guardando los sábados, y sin embargo Cristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, miren por dónde va esto. Ellos empiezan bien, pero estos maestros les están enseñando los privilegios del cristianismo, nada más se obtienen de esta manera. Esa es la típica característica del falso maestro, del falso profeta y del movimiento carismático. Ustedes saben que el movimiento carismático hace mofa de nosotros. ¿Qué cosa es mofa? Ellos se ríen y se burlan de nosotros. ¿Qué dicen ellos? Que nosotros somos iglesias muertas, que aquí no se mueve el Espíritu Santo, que nosotros no tenemos poder ni tenemos unción. ¿Qué están queriendo decir con eso? Que los privilegios del cristianismo lo tienen ellos. Ellos son los que tienen unción, ellos son los que tienen el Espíritu Santo. En los cultos de ellos es donde se mueve el Espíritu, en el de nosotros no. Nosotros somos una tumba, somos un cementerio y estamos muertos. Fíjense, es lo mismo, lo que con otra vertiente, pero es lo mismo. Ellos aún prestaron oídos a la insinuación de que Pablo mismo había observado la ley entre los judíos. Fíjense lo que empezaron a hacer estos maestros. Le empezaron a decir: no, pero es que Pablo también guarda la ley. Aunque persuadían a los gentiles de renunciar a ella y que su propósito era mantener a sus convertidos en un estado subordinado, incluidos
excluidos de los plenos privilegios del cristianismo, los cuales eran disfrutados solamente por los circuncidados. O sea, le empezaron a decir, mira, Pablo también guarda la ley. Lo que pasa es que él no quiere que ustedes lo hagan para que ustedes queden excluidos de los privilegios y él los pueda controlar y dominar. Miren por dónde vienen estas personas. Dice, y que al hacerse todas las cosas a todos los hombres era un adulador y era un interesado. O sea, esa frase Pablo la dijo, que yo me he hecho a todos para ganar a todos. Dice que eso lo que estaba demostrando es que Pablo era un adulador un baboso. Que Pablo era un baboso y era un interesado. Fíjense lo que estaban diciendo de Pablo estas personas todos. Que se proponía formar un partido para sí mismo y más aún que él falsamente se representaba a sí mismo como un apóstol divinamente comisionado por Cristo, cuando en realidad él no era un verdadero apóstol, miren lo que decían, sino que él había sido enviado por los 12 y por la iglesia de Jerusalén, y que su enseñanza contradecía las enseñanzas de Pedro y de Jacobo, que eran columnas de la iglesia y por tanto no deberían ser aceptadas las enseñanzas de Pablo. Fíjense todo lo que estos falsos maestros le habían metido en la cabeza a estas iglesias. Por esta causa, Pablo en esta carta tiene varios propósitos, entre ellos 3. Número 1, defender su autoridad apostólica. Lo van a ver en la carta que él defiende que él sí es apóstol. Número 2, contrarrestar la mala influencia de los judaizantes entre los creyentes de Galacia y mostrar que la doctrina de ellos destruía la esencia misma del cristianismo al rebajar su espiritualidad a un sistema ceremonial externo. Y número 3, exhortar para el fortalecimiento de los creyentes de Galacia en la fe en Cristo y en los frutos del Espíritu. ¿Okay? Por tanto, les invito a considerar de manera más desglosada lo que el pasaje expone. Vamos a ir ahí. Versículo 1. Dice Pablo, aquí está el que envía la carta y dice apóstol. Y ahí la palabra apóstolos está usado como un sustantivo, está diciendo que él es apóstol. Y ahora miren esta aclaración que está entre paréntesis en español. No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Miren esto. Eso no está ahí por gusto. ¿Qué les acabo de decir? Que esta gente estaba enseñando que Pablo no era un apóstol de verdad, hermanos. Ustedes se imaginan a quién le pasa ahora por la cabeza que Pablo no era un apóstol. Si nosotros cuando pensamos en Pablo, entre todos los apóstoles, prácticamente lo tenemos a él primero y después todos los demás vienen por abajo. Pero en aquel entonces Pablo era cuestionado y lo que decían de él es que él no era ningún apóstol. Y entonces él se está defendiendo aquí y dice, Pablo, yo soy el que estoy escribiendo y soy apóstol. ¿Por qué soy apóstol? Porque yo lo digo, porque me da la gana. No, lo dice claramente, no de hombre. O sea, a mí ningún hombre me hizo apóstol, ni tampoco por causa de los hombres. No fue que los hombres se pusieron y dijeron, no, vamos a nombrar a Pablo apóstol. Lo está diciendo, ningún hombre personal me dijo, tú eres apóstol. Ni ningún conjunto de hombres se reunió para designarme como apóstol. No soy apóstol de hombre ni por hombres. Lo dice claramente, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Ahí está él defendiendo su apostolado. Yo soy apóstol no porque nadie me nombró, sino porque Dios el Padre y el Hijo Jesucristo me designaron como apóstol. Esto es importante porque para ser apóstol, de acuerdo a las Escrituras, hay que cumplir con ciertos requisitos que yo los voy a nombrar nada más para no detenernos en eso. Pero nadie puede ser apóstol si no cumple estos requisitos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando fueron a escoger el sucesor de Judas Iscariote, y si ustedes saben que el Salmo 109 dice, tome otro su oficio. Y viene y se separan los apóstoles y dicen, no, el Salmo dice que otro tiene que tomar su oficio. Vamos a buscar un sucesor. Dice la Escritura que echaron suerte, que era una costumbre judía, y la suerte cayó sobre Matías. Y al final fue Matías contado como el sucesor. Pero para ellos hacer toda esa sucesión, ellos establecieron una serie de requisitos que había que cumplir. O sea, no era cualquiera, pónganse una fila ahí, todo el que quiera ser el sucesor de Judas, que vamos a ver a quién le cae la suerte. No. Ellos buscaron. Y entre todos los que estaban ahí tenían 2 opciones nada más. 2 hombres nada más. Eran los únicos que encajaban en esa descripción que ellos pusieron ahí. ¿Cuál era la descripción? Número 1. Tenía que haber sido comisionado directamente por Cristo. Número 2. Tenía que haber sido partícipe del ministerio terrenal de Cristo desde su bautismo hasta la resurrección y la ascensión. O sea, tuvo que haber sido llamado desde el principio, por lo menos dentro del grupo de los 70. Tenía que haber visto a Cristo desde que fue bautizado, haber estado los 3 años y pico de todo su ministerio, haberlo visto muerto, resucitado y ascender. Y número 3. Tenía que ser capaz de poner el fundamento de la fe. O sea, tenía que tener obviamente una revelación directa de parte de Dios como para escribir y poner el fundamento de la fe. Obviamente encajaron 2 personas nada más en esa descripción. Sin embargo, cuando llega el caso de Pablo, ¿Pablo fue comisionado directamente por Cristo? Sí fue comisionado. Ahí sí cumple ese requisito. ¿Pablo fue partícipe del ministerio terrenal de Cristo desde su bautismo, su muerte y su resurrección? No. Y aquí es donde esto posiblemente era uno de los puntos que usaban esta gente. Este hombre no puede ser apóstol porque este hombre no estuvo en el ministerio terrenal de Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios para compensar esa parte que le faltaba a Pablo? Bueno, dice la Escritura que Pablo
fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas que él no pudo contar, no tenía palabras para expresarlo. Y lo que se entiende es como que Dios le compensó. No estuviste, si no participaste en mi ministerio terrenal, pues te voy a hacer partícipe del ministerio celestial para que también cumplas y llenes ese requisito. No estuvo en el terrenal, pero sí estuvo en el celestial. Y tercero, tenía que poner el fundamento. Pablo sí pone fundamento. Pablo fue comisionado directamente por Cristo, y eso lo vemos en el libro de los Hechos, cuando él va camino a Damasco, se cae y le sale una voz: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo te voy a demostrar lo que hay que hacer para sufrir por mi causa. Además de esto, en 1 Corintios, lo vamos a buscar, lo estoy mencionando, en el capítulo 9, versículo 1, Pablo empieza de esta manera: ¿no soy yo apóstol? Y viene una segunda pregunta retórica: ¿no he visto al Señor Jesús? Y ahí está la prueba. O sea, yo soy apóstol, pero no porque me da la gana, sino porque yo vi al Señor Jesús resucitado. Ahí está poniendo la prueba: ¿no soy yo apóstol? ¿No he visto al Señor Jesús? Pablo fue un caso excepcional, y eso lo dice él mismo en 1 Corintios 15, del 3 al 8, en donde él dice que como por último se le apareció a él como a un abortivo, dando a entender que a la última persona a la que Cristo se le iba a aparecer para comisionarlo, para hacerlo apóstol, fue a Pablo. De manera tal que hoy día nadie puede ser apóstol, porque es que uno de los requisitos es que Cristo se te tiene que aparecer personalmente y comisionarte. Y Pablo está diciendo: yo fui el último. Y fui un abortivo. Abortivo es como que fui una excepción. Dios se salió del guión, porque el guión era esto, pero como Dios es soberano y hace lo que le da la gana y nadie puede decirle qué haces, dice la Escritura, pues a Dios le plugo salirse de ese guión y hizo una excepción con Pablo. Y lo hizo como un abortivo a él nada más. El último que lo hizo, lo digo yo. Pablo dijo claramente que él fue el último de todos los apóstoles. Él fue un caso excepcional. Él hacía las señales de un apóstol, porque la Biblia enseña que un apóstol tenía que tener señales de apóstol. ¿Por qué señal? Vuelvo a explicar esta palabra. La palabra señal en griego es semeión. De ahí viene la palabra semáforo, que cambia. ¿Qué es lo que es el semáforo? Una señal, literalmente. Una señal que te da un aviso. Si está en color rojo, es que quédate, detente. Si está en color amarillo, es que voy a cambiar de luz, prepárate. Y si está en verde, puedes pasar. Si usted mira un semáforo no siempre está en rojo, no siempre está en amarillo, no siempre está en verde. Él cambia constantemente y las luces son temporales. Las señales generalmente, por lo menos las bíblicas, siempre son temporales. Una señal le ha aparecido en el cielo, la estrella de Belén. Hemos visto su señal en el cielo. ¿Y por dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto la señal en el cielo, señal, la estrella. ¿Cuántas veces salió la estrella? Una sola vez. ¿Va a volver a salir algún día? Ustedes esperan a cada rato a ver si ve la estrella de Belén. Nunca más. ¿Por qué nunca más? Porque fue una señal. ¿Lo ven ahí claramente? Esta será la señal que tendré por el pacto de no sé qué cosa. ¿Cuál fue la señal? Harás esto, harás aquello. ¿Dios volvió a mandar a hacer ese tipo de señal de nuevo? Nunca más. La circuncisión, ¿era o no era una señal? Sí, era una señal. Esta será la señal del pacto. Me pregunta, ¿tenemos que seguir circuncidándonos nosotros? No, porque fue una señal temporal del antiguo pacto. Entonces, cada vez que usted vea en la Biblia esa palabra señal, esto es una señal, téngalo, póngale cuño. Esto es una cosa que es temporal, eso no se va a quedar para siempre ahí la vida entera. Si no, no dijera señal, dijera otra palabra. Entonces, los apóstoles obviamente tenían que tener señales. ¿Por qué tenían que tener señal un apóstol? Para demostrar que era apóstol. Él decía, bueno, yo soy apóstol. Cristo me comisionó, nadie puede dudar eso. O sea, yo no puedo decirle, no, ¿cómo se te apareció? Porque, y si está diciendo la verdad, era el caso de Pablo. Pero había una manera de demostrar que no estaba mintiendo. La manera que tenía de demostrar que no estaba mintiendo es que él hiciera señales similares a las que hizo Cristo en su ministerio terrenal, demostrando entonces que Dios estaba con él. Y por eso te ve que Pablo resucitó a un tico cuando se murió, lo levantó de entre los muertos como mismo resucitó Jesús a Juan. Por eso te ve a Pablo que lo cansó una mujer endemoniada que iba detrás de él y le dijo, sale de ella espíritu, y se fue el espíritu y adiós. Y se acabó el espíritu engañoso que tenía la mujer, porque era un apóstol. Él hacía las señales y él lo dice, las señales de un apóstol ha sido hecha entre vosotros. La idea es como que esa es mi credencial. Yo he demostrado que de verdad soy un apóstol. Yo hago señales de apóstol. Y lo más lindo de todo esto con respecto a Pablo es que miren el versículo 12 ahí en Gálatas, en capítulo 1. En el versículo 12 dice claramente que Jesús le dio clases directas y privadas a Pablo. Lo voy a repetir. Lo voy a decir en un lenguaje en argot popular. Jesús le dio clases. Jesús fue el maestro, el pedagogo. Jesús fue el que instruyó a Pablo. ¿En qué lo instruyó? En el Evangelio. ¿Quién le enseñó el Evangelio a Pablo? ¿Quién le explicó el Evangelio a Pablo? Miren el versículo 12. Dice, pues yo ni lo recibí. Vamos a leer desde el 11. Dice, vamos a ver, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, yo anuncio un evangelio que no me lo dijo ningún hombre. Dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. O sea, ningún hombre me lo dio,
Ni ningún hombre me enseñó el evangelio. ¿Qué es lo que dice él? Sino por revelación de Jesucristo. Entonces, si hay alguien que tenía un dominio vasto del evangelio, era Pablo. 12, Gálatas 1:12. Sí, 1:12. Si hay alguien que sabía bien el evangelio, ese era Pablo. Yo me atrevo a decir que el que mejor entendía el evangelio de todos los apóstoles era Pablo. Pedro mismo dice en una de sus cartas que Pablo explica cosas difíciles de entender. ¿Te das cuenta que el mismo Pedro, hablando en buen cubano, se quedaba agotado con las enseñanzas de Pablo? ¿Quién fue el maestro? ¿Quién fue el instructor de Pablo con el evangelio? Fue Cristo. O sea que aquí estamos hablando de alguien que tiene una revelación directa. Esto no es de segunda mano, que me lo dijo Pedro, que yo lo aprendí. No, es que me lo dijo que personalmente me enseñó a mí el evangelio. Como él tiene ese dominio del evangelio, pues Pablo sí sabe detectar rapidísimo cuando se está diluyendo el evangelio y cuando ya hay un peligro, y eso es lo que él ve en esta iglesia. Por eso es que él, después de defender su apostolado, que no fue de hombres ni por hombres, sino que fue Cristo personalmente, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, que lo llamó a ser apóstol, sigue diciendo, miren el versículo 2, esto es algo importante. Siempre les digo, cuando usted mire la Biblia, ahí no hay nada que esté por gusto. Miren este versículo. Y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. ¿Por qué Pablo menciona a más personas? Si al final es él el que va a escribir. Es él el que va a explicar. Es él el que va a regañar. Es él el que va a decir lo que va a decir. ¿Por qué cita a más personas? Recuerden el contexto. ¿Qué estaban enseñando estos falsos maestros? Que Pablo no era un apóstol de verdad. Que Pablo estaba contradiciendo a Pedro y a Santiago. Que Pablo había sido nombrado nada más por los 12, pero no era comisionado. Que Pablo quería tener él el dominio y ser el jefe él y no dejar que nadie más disfrutara de los privilegios. Y Pablo le está diciendo, miren, eso no es así. Porque si eso fuera así, yo fuera el único, pero es que hay más gente conmigo. Esto que yo les voy a escribir aquí, no es algo que lo digo yo, Pablo, nada más, es que tengo más personas que están junto conmigo, que Pedro y que Jacobo también reconocen como personas enviadas, y esas personas están conmigo aquí, estas personas son testigos de que lo que yo estoy diciendo no es una cosa inventada. Yo no estoy solo en esto, no es que yo solo, es mi enseñanza nada más y nadie más piensa igual que yo, no es que todos los hermanos que están conmigo también les quieren dejar claro que esto que les voy a decir es verdadero. Y ahí Pablo está poniendo testigos. Él no está solo en esto. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, y noten que son varias iglesias. Galacia no es una sola iglesia. Galacia es la región. Es como que yo diga a las iglesias de Santo Espíritu. ¿Cuántas iglesias bautistas de Santo Espíritu? Unas cuantas. Es eso. Dice el versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros. Así se llama el sermón. Gracia y paz sean a vosotros. Gracia. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido. Y paz. ¿Por qué se menciona la palabra paz en las cartas, en las epístolas? Porque el saludo de Pablo mayormente siempre es decir gracia y paz. Acuérdense que Pablo predicaba el evangelio de gracia. Y a esta gente había que recordarle que la salvación es por gracia. La gente ya estaban creyendo que si se circuncidaban, pues iban a tener privilegios. ¿Qué le dice Pablo? Gracia sea a vosotros. La idea es, esto es inmerecido, esto no es una cosa que ustedes hacen con circuncidarse, ustedes se ganan el favor de Dios. No, gracia. Gracia y paz. ¿Paz por qué? La paz de la que habla la Biblia no es la paz de que ahora Irán y Israel y Estados Unidos y Rusia y todo el mundo entran ahí en guerras nucleares y yo estoy aquí. Tengo paz como un río, tengo paz como un río. Como dice el himno. No, no es eso. No es esa la paz de la que habla la Biblia. La paz de la que habla la Biblia es que yo tengo paz para con Dios. En el sentido de que yo estoy reconciliado con Dios. Yo no le tengo miedo a Dios. Porque ahora yo soy su amigo. Yo he sido reconciliado por la obra de Cristo y estoy en paz. Estoy en buenos términos con Dios. Si yo me muero ahora, yo no me voy a condenar porque yo estoy en paz con Él. Esa es la paz de la que habla la Biblia. Gracia y paz sean a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Las iglesias de Galacia. Hermanos, esa gracia salvadora y esa paz para con Dios nada más la tienen los cristianos. Usted no puede decir gracia y paz sean a vosotros al mundo entero. El mundo entero no recibe la gracia salvadora del Señor. Lo dice el mismo Pablo en Tesalonicenses, no es de todos la fe, que quede claro. Esa gracia no la recibe todo el mundo. La gracia común, sí, Dios se la da a todo el mundo, pero la gracia salvadora es solamente para los escogidos. Y la paz de Dios es únicamente para aquellos que están reconciliados con Él por medio de Jesucristo. Fuera de Cristo no hay paz de ningún tipo para nadie. Fuera de Cristo lo único que resta para el hombre, dice la Escritura, es una horrenda expectación de juicio. Gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en los versículos 4 específicamente, Pablo va a explicar brevemente el Evangelio
para después un poco más adelante desglosarlo un poco mejor. Pero miren el Evangelio ahí. El cual se dio a sí mismo. ¿Quién es el cual? Cristo. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo y conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahí está. Fíjense cómo yo he dividido ese solo versículo en 3 subpuntos. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Número 1, Cristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Y número 3, Cristo se dio a sí mismo conforme a la voluntad de Dios, el Padre. Ese es el Evangelio. Vamos ahí. Cristo se dio. ¿Qué cosa es que se dio? No es se dio de ceder, es que se dio de que se dio. Él mismo dio a él mismo. Él se entregó, se ofreció. Él se ofreció a sí mismo. ¿Dónde se ofreció Cristo? En la cruz del Calvario. ¿Cuándo se ofreció Cristo? Hace casi 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, en Jerusalén, en el Gólgota. Se dio a sí mismo. ¿Por qué se dio Cristo? Porque Cristo tenía deseo de morir. Porque como Dios no muere, pues Dios dijo, déjame ver qué se siente morirse, porque Dios es curioso. No. Él se dio a sí mismo, dice claramente, por nuestros pecados. Miren lo que dice la frase. Cristo se da en la cruz del Calvario por los pecados de las personas por los cuales Él se está dando. Aquí volvemos a caer de nuevo en la expiación limitada. Si Cristo se dio por el mundo entero, como dicen los arminianos, pues el mundo entero no puede tener pecado, porque cuando Él se da en la cruz del Calvario, se da por los pecados de esas personas. Él se está dando. Miren un texto, para que tengan una idea. Mateo capítulo 20, versículo 28. Y en Mateo capítulo 20, versículo 28, aquí está hablando Cristo, personalmente. Por lo cual podemos decir sin miedo que esta es doctrina, porque lo está diciendo Él. Mateo capítulo 20, el versículo 28. Miren lo que dice Jesús. Vamos a leer desde el 27. Dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será el siervo. ¿Por qué? Dice, porque como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Lo dice claramente, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino para ser el jefe. Él vino para servir. ¿Y cuál es el servicio mayor que Cristo va a dar? Dice claramente, y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos ahí. ¿Cómo dio su vida Cristo en la cruz del Calvario? De acuerdo al texto. Si usted le hace una pregunta inductiva al texto, ¿cómo es la vida? ¿En qué se da la vida? El texto responde, en rescate. Si la vida de Cristo se da en rescate, significa que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él está rescatando a las personas por las cuales Él se murió. Fíjense el problemón. Si Cristo murió en la cruz del Calvario por el mundo entero, Él tiene que rescatar al mundo entero, porque es que Él está dando la vida en rescate. ¿Qué es lo que es un rescate? En el contexto de un pago. Hay una deuda. Darili debe 2 millones de pesos y yo digo, mira, este es el rescate y yo pago los 2 millones para que ella quede libre. Es como una fianza, para que entiendan. Cristo está dando su vida en rescate, lo dice Él mismo, Él da la vida en rescate. Hermanos, si Cristo murió por el mundo entero se tiene que salvar, porque Él murió rescatando a la gente por la cual Él se puso ahí. Entonces Pablo está diciendo claramente que Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Vamos a definir ahí. Nosotros es un pronombre personal, ¿sí o no? Gramática básica. O sea, no hay que ser universitario, no hay que tener un doctorado para darse cuenta de quién es nosotros. En una oración, nosotros, que es un pronombre personal, ¿a quién sustituye nosotros? Al sujeto de la oración. Por ejemplo, si yo digo, todos los hombres de esta iglesia vamos a venir a chapear. Nosotros nos vamos a hacer cargo también de pintar. ¿Quiénes son los que van a pintar? Los hombres de la iglesia. Porque en la primera hay 2 ideas, hay 2 cosas que se van a hacer. Chapear y pintar. El sujeto es el mismo, pero ¿qué cambió? Que en la primera oración definí quién es el sujeto, los hombres de esta iglesia. En la segunda oración, para no repetir los hombres de esta iglesia, uso un pronombre personal que sustituye al sujeto. ¿Nosotros quiénes? Nosotros los hombres de esta iglesia. Él se dio a sí mismo el rescate por nosotros. ¿Nosotros quiénes? ¿A quién está sustituyendo nosotros ahí en el texto? ¿Al mundo? Pablo viene hablando del mundo. Hay mundo, no te dejes engañar por los judíos, porque yo... No, él no está hablando con el mundo. ¿Con quién está hablando él? Él está hablando con las iglesias que están en la región de Galacia. Hermano, está hablando de creyentes. Nosotros, ¿quiénes? Los creyentes. En este caso, específicamente los creyentes de Galacia y los que están escribiendo. Porque cuando Pablo dice nosotros, se incluye él también. Él y los que están escribiendo con él. Nosotros los creyentes. No nosotros, el mundo entero. Entonces, Él dio su vida en rescate, se dio a sí mismo, dice Pablo, por nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los creyentes. Ese es el primer punto del Evangelio. Segundo punto. Él se dio a sí mismo
¿para qué se dio? Y Pablo está respondiendo, para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué significa esto? Que si usted dice que Cristo murió por ti, por ejemplo, y tú no es... No, vamos a definir primero qué cosa es el presente siglo malo para después decir esto, que es la aplicación. ¿Qué es el presente siglo malo? Bueno, la Biblia escatológicamente divide el periodo en dos siglos. El presente siglo malo y el siglo venidero. Eso es lo que enseña la Biblia. Hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, Jesús dijo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Se dan cuenta que son dos siglos? Ahí se divide la escatología, un siglo y otro siglo. Lo que parte un siglo del otro es la venida de Cristo. Antes de la venida de Cristo es un siglo, que es donde estamos. Eso es un número simbólico, no es que es un siglo literal, es que es un número simbólico, un periodo de tiempo. Y después de la venida de Cristo viene otro siglo, escatológicamente hablando, la eternidad. ¿Qué está diciendo Jesús? El presente siglo, que es este siglo, que es todo el tiempo que ocurre antes de la venida de Cristo, dice la Escritura que es un siglo malo. ¿Por qué es un siglo malo? Porque dice la Escritura que habrán guerra y rumores de guerra, que se enfriará el amor de muchos, que vendrán tiempos peligrosos en donde habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, contenciosos, fornicarios, que seducirán, falsos maestros, falsos profetas y todo eso. Ese es el siglo en el cual estamos. ¿Qué está diciendo el texto? Que Cristo se dio para librarnos. ¿Qué cosa es librarte? Literalmente sacarte de las consecuencias de ese siglo malo. Librarnos del presente siglo malo. Aquí viene. Si una persona dice que cree en Cristo, pero está enredado en el pecado del presente siglo malo, esa es la evidencia más clara de que no ha sido rescatado por el Señor. Porque el texto dice que aquellos por los que Cristo se da, esa misma gente son librados del siglo malo. ¿Qué significa esto? Que si yo digo, Cristo murió por mí, pero yo cojo y tengo relaciones adúlteras por atrás, y me escribo con muchachitas por internet y le digo que me mande fotos de ella posando, y cojo y robo dinero de la iglesia, y cojo y digo mentiras por allá, por aquí, por allá, y cojo y hago esto y hago aquello, y yo estoy enredado en el mismo sistema pecaminoso del siglo malo que me rodea. Si usted dice que es creyente y usted no ha sido sacado de ese sistema pecaminoso, ahí no hay salvación por ningún lado. Usted no puede decir yo soy salvo. No, tú estás perdido. Si tú no estás siendo librado del presente siglo malo, significa que tampoco estás siendo salvado. Porque la salvación es un conjunto donde te salvan del infierno, pero te salvan del presente siglo malo también. Cuando una persona es mentirosa, por ejemplo, es una de las cosas que a mí me hace, mira, Cuando veo que una persona puede mentir sin miedo y constantemente. Les voy a decir por qué, ya te lo he dicho varias veces. La Biblia dice que el diablo es padre de mentir. Eso significa que todos los mentirosos son hijos del diablo, porque él es el padre de la mentira. Si una persona miente sin miedo, no tiene eso de que Dios me está escuchando constantemente para salir del paso, para resolver un problema, para que no me cojan, porque hice esto, porque hice aquello, y no tiene ni una gota de temor de Dios y lo hace constantemente. Yo personalmente, cuando detecto una persona así, lo primero que ya empiezo a sospechar es, esta persona es inconversa. ¿Por qué? Porque no ha sido librado del presente siglo malo. Imposible. La Biblia llama a los creyentes santos. ¿Qué significa santo? Apartado. ¿Apartado de qué? Del siglo malo. Del mundo, de la mundanalidad, de la mentira, de la moda, de las canciones de Karol G, de la papita frita, del otro con la bobería de las canciones esas de sexo que se dan cuenta que no tienen ni 2 megas en el cerebro. De eso, apartado de eso. Y tercero, él se dio a sí mismo, dice en el versículo 4, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Fue el texto que leímos en la lectura bíblica, Juan 10, 17 y 18. Dice, yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y él dijo claramente, yo doy mi vida por las ovejas. Dijo anteriormente, dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Ese texto yo lo expliqué aquí. El Padre le ordenó a Cristo que usara de su poder para poner su vida en la cruz y volverla a tomar, para morir por quién, dice Cristo, por las ovejas. Entonces, Pablo está dejando claro en el versículo 4 que Cristo se dio en rescate por nuestros pecados y nos rescató. ¿De qué nos rescató? Dice después del presente siglo malo. Ningún cristiano es mundano. Nadie puede servir a 2 señores, lo dice la Escritura. Usted no puede estar en la iglesia y estar en el mundo al mismo tiempo. Usted no puede amar a Dios y amar a la riqueza. Usted no puede amar a Karol G y a Steve Green, porque es que son polos opuestos.
Eso es imposible, nadie puede servir a dos señores. Y dice la Escritura que al tibio Dios lo vomitará de su boca. Todo verdadero cristiano, la señal de su salvación es que ha sido rescatado del presente siglo malo. Y sigue diciendo Pablo que eso pasó porque Cristo lo hizo porque el Padre le ordenó que hiciera eso. O sea que nosotros estamos aquí porque el Padre designó que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario rescatándonos a nosotros, y ese rescate incluye rescatarnos de la vida pecaminosa y mundana, que es el presente siglo malo. ¿Ok? Y termina el versículo 5 con una doxología. ¿Qué es una doxología? Doxa significa alabanza en griego. Por tanto, es una exaltación que se le da a Dios. Dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la doxología. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo hago la pregunta? ¿Qué genera la doxología? ¿Qué es lo que produce en Pablo el que él haga esa doxología? ¿Cómo es? El Evangelio. Si ustedes se dan cuenta, Pablo explica brevemente, muy por arriba, pero él explica el Evangelio. Él se dio a sí mismo por nosotros para librarnos del presente siglo malo, porque esa fue la voluntad del Padre, a quien sea la gloria. ¿Por qué salió esa doxología? Porque entiende Pablo el Evangelio. Hermanos, la adoración más sincera y más genuina que sale del corazón de una persona es una persona que entendió el Evangelio. No es lo mismo que usted cante: tan de gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Mis cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Que usted lo diga, porque el himno está bonito, porque estamos cantando a que usted de verdad cree en su corazón que Jesús murió por mí, que rompió mis cadenas y me libertó del pecado, de la maldad, del demonio, de todo eso. Cuando usted cree eso que está ahí, cuando llega la canción, literalmente se le sale el alma, porque usted está diciendo una cosa que usted la cree de verdad en su corazón. La cuarta estrofa del primer himno que cantamos el domingo pasado dice: solo tú, oh Creador, Dios eterno, Dios eterno. Yo no sé cuántas veces he meditado en eso. Nos libraste del furor, del infierno, y por eso con placer proclamamos que solo en tu gran poder esperamos. Pero esa parte de solo tú, Dios y Señor, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno. Esa parte es como que yo digo: sí, de verdad, ¿sabe? Dios me libró del furor del infierno. Cuando usted cree eso, cante el himno creyendo lo que dice, para que usted vea cómo va a ser su adoración. Si usted no entiende el Evangelio, usted se pone a cantar: y cargó mi maldad sobre él. Pero tú no sabes lo que tú estás diciendo. No tienes ni la más mínima idea, ni entiendes la connotación de las palabras, porque no entiendes el Evangelio. Por tanto, la adoración más genuina sale de un corazón que ha entendido el Evangelio. A mayor entendimiento del Evangelio, mayor adoración. A mayor entendimiento del Evangelio, mayor conversión. A mayor entendimiento del Evangelio, mayor piedad, mayor vida consagrada. Esa es la clave. Por eso es que Pablo tiene tremenda preocupación con esta iglesia, porque él les enseñó el Evangelio correcto y ahora vienen los judaizantes y le están torciendo el Evangelio. Si se tuerce el Evangelio, se tuerce tu vida cristiana igualito. Si tú crees que tú te vas a salvar porque tú llevas 20 años en la iglesia, eso significa que no has entendido el Evangelio. Eso significa que tú estás confiando en tu trayectoria. Y ahí, literalmente, ¿qué fe hay ahí? Ninguna. Entonces, hermanos, conclusiones. En esta epístola, Pablo está haciendo una apología del Evangelio. ¿Qué cosa es una apología? Una defensa. Él está defendiendo el Evangelio del sistema judaizante que lo quiere diluir. Él está dejando bien claro que él sí es un apóstol, que fue comisionado por Dios, que él no habla de su parte, sino que tiene testigos junto con él que también testifican de lo que él está diciendo. Él está dejando bien claro que hay gracia y paz únicamente para los creyentes. ¿Y quiénes son esos creyentes? Aquellos por los cuales Cristo se dio el rescate y lo rescató del presente siglo malo, y lo hizo porque el Padre lo mandó, y él, entendiendo ese evangelio tan glorioso, glorifica a Dios en alabanza. Lo mismo ocurrirá con nosotros. No puede haber una alabanza genuina si no hay un entendimiento genuino. Y no puede haber salvación tampoco si usted no pone su fe en el lado correcto. Para que usted ponga su fe en el lado correcto, tiene que entender el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Que Dios, el Padre, se propuso redimir a un grupo de personas desde la eternidad. Y ese grupo de personas, Él las eligió antes de la fundación del mundo y se las dio a Cristo. Y le dio órdenes a Cristo: vas a volverte un hombre, vas a morir por estas personas, los vas a rescatar del presente siglo malo, los vas a librar de las llamas del infierno y los vas a hacer un pueblo para ti.
y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y serán salvados perpetuamente, como dice el libro de los Hebreos, y no perecerá ninguno de ellos. ¿Y cómo se hará? ¿Cuáles son los medios que Dios va a usar para que eso ocurra? Para el hombre, para el ser humano, por eso es la parte divina, eso es lo que Dios diseñó, lo que Dios decretó. Pero para el hombre, ¿qué se le exige al hombre? ¿Cuál es el medio de gracia que Dios usó para entrar en ese plan? Por decirlo así, uno entra porque Dios te pone, no porque tú entras. Pero como somos humanos, hay que hablar como seres humanos también. ¿Cómo se entra? Dios decretó, diseñó, que la manera de entrar es creyendo en el Evangelio y arrepintiéndose de sus pecados. Cuando Jesús, dice en Marcos, empezó a predicar el Evangelio, dice que iba por las aldeas y por las ciudades y decía, el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, decía, arrepentíos, primero, y número 2, y creed en el Evangelio. Eso es lo que decía Cristo. Esa era la predicación del Evangelio. Eso no es quien quiere tener una mejor vida, pase aquí al frente, todo el que quiera tener un compromiso más grande con el Señor. No, no era esa estupidez. Cristo venía diciendo, el reino de los cielos se acercó. ¿Por qué se acercó? Porque el rey del reino está aquí. Era Él. Por tanto, está aquí el reino. ¿Qué tienen que hacer? Cristo lo decía, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es creer en el Evangelio? Creer que Cristo pagó por tu pecado de manera personal en la cruz del Calvario. Cargó todas tus culpas en la cruz del Calvario. Pagó tus pecados pasados, presentes y futuros en la cruz del Calvario. De tal manera que tienes 0 pecado en la cuenta delante del Señor legalmente. Aunque usted siga pecando todavía legalmente delante de Dios, usted está limpio en la sangre eficaz, como cantamos. Y como usted está limpio, por eso es que dice el Salmo, ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días, porque me limpiaron. Usted crea que fue Jesús el que nos salvó a usted en la cruz del Calvario. Y lo segundo, que usted se arrepienta de sus pecados, que fueron los responsables de que Cristo tuviera que morir. Y pase el resto de su vida confiando en Jesucristo para su salvación y arrepintiéndose de sus pecados hasta que sea recibido en gloria. Ese es el Evangelio. El que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Cristo es el camino, es la verdad y Él es la vida. Nadie jamás en la vida podrá llegar al Padre si no es a través de Él. Crea en el Señor Jesucristo y arrepiéntase de sus pecados para que sea perdonado y tenga la vida eterna. Ese es el Evangelio. Vamos a ver.